De cerca con Caro Pereira es presentado por Clínica Hispana Vida Sana, Joyería La Francia, Mina Accidentes, Héctor López, abogado de inmigración, Lucy's Bakery, Venezuelan Treats, Grupo de Cirujanos Elite, Leima Beauty, Agencia de Viajes RR World Travels, MB Fiestas, Graphic Center, Ashley Aesthetics y Gema Enao. Bienvenidos a De Cerca con Caro Pereira. ¿Cómo están? Una nueva semana juntos, una historia hecha de inmigrantes para inmigrantes. El día de hoy tenemos una bloguera súper famosísima que comenzó en las redes hace tantos y tantos años y la tenemos el día de hoy acá, la famosa mamá contemporánea. Sí. Rory, qué alegría que estés aquí. ¿Cómo Gracias por la estás? invitación. Muy bien. Gracias por invitarme. Nosotros estamos muy contentos porque tú sin duda alguna eres una referencia no solo por estar siempre a nivel tecnológico, sino por la comunidad tan linda que tú has creado. Pero lo que la gente no sabe es de dónde vienes, tus raíces, tu mamá, tu papá. Entonces para eso nos vamos para Venezuela y me vas a decir esos rasgos tuyos, ¿de dónde viene tu mamá y de tu papá, de dónde son? Bueno, mi papá es de Caucagua, estado Miranda, pues moreno de la costa venezolana. Y mi mamá es china holandesa. Mi mamá nació en Surinam, en la Guyana holandesa. Entonces, ellos se conocen en Londres. Mi papá era capitán de barco, marino mercante, y estaban en Inglaterra, y mi mamá estaba estudiando inglés. Y estaban tomando fotos, o mi mamá estaba como corriendo ahí con las palomas cerca del Palacio de Buckingham. Y mi papá le tomaba fotos y, bueno, se conocieron en un momentico, pero en esa época, ¿sabes? La gente no se escribe, no se llama. Y a los 6 meses, mi papá va a Surinam con un barco y mi papá estaba tomando y perdió su pasaporte y allá no había como un consulado, sino una cosa que se llama Casa Andrés Bello. Y mi mamá estaba estudiando español. Y se volvieron a ver 6 meses después en otro lado del mundo y se casaron con un intérprete y mi mamá se muda a Venezuela en esa época de bonanza, petrolera, cementera. Entonces mi mamá estaba muy impresionada de Venezuela. Mi mamá decía, Dios mío, esto es como Europa. Y vivían en Caracas y entonces mi papá le dice, ¿cómo puedes tú hacer amigas siendo comadre? Entonces yo, voy a ser la madrina de toda Puerto La Cruz. Y entonces mi mamá empezó a tener como hallados, era como una vida súper linda que mi mamá idealizaba muchísimo. Y mi mamá es muy venezolana, mi mamá empezó a aprender español con esas palabras muy nuestras. Entonces mi mamá dice pichirre, nevera, coroto. Entonces, bueno, ella siempre ha tenido como ese apego a nuestro país, ¿no? Y tú sabes que me sorprende el tema del destino. Uh-huh. O sea, ¿qué probabilidades hay después de tanto tiempo de Inglaterra allí en Surinam? Es una cosa increíble, pero lo increíble acá, y aquí yo me quiero detener, tu infancia. Es decir, mira todas las raíces que tienes. Entonces, por ejemplo, un domingo en tu casa, ¿qué era lo que se comía? ¿Cuál de las dos culturas estaban allí? Bueno, mi papá era el hombre más venezolano que te podías imaginar. Entonces, siempre era café. Él caminaba todas las mañanas a buscar el periódico. Entonces, esa época, pues, el Nacional. Y entonces mi papá se sentaba a leer el periódico con café. O sea, era como una rutina fija por años, por décadas. Y después comía arepa, con mantequilla, quesito, siempre había como un jugo en mi casa, eso siempre me recuerdo, o jugo de melón, un jugo de patilla. Siempre tú abrías la nevera y estaba una jarra con un jugo ahí, de mango, de lo que sea, de lo que había en temporada. Yo nací en Lechería, que es el estado en Suátegui, en la playa. Después nos mudamos a Maracaibo porque mi papá lo trasladan. ¿Cómo fue esa transición? ¿La recuerdas? Sí, yo me mudé cuando estudiaba ya los últimos años de bachillerato. Eras grande ya. Sí, y fue como un cambio muy brusco porque, bueno, de oriente a occidente, pues, y el calor. Sí. Pero yo me considero en parte un poquito maracucha. Vivía ya 8 años
Y bueno, mi familia es una familia petrolera, entonces mi papá lo trasladan a la costa oriental y después lo trasladan nuevamente, pero al estado Falcón. Y ahí fue donde nosotros nos quedamos, es como nuestra casa. Decimos que está en Paraguaná. Y cuando hablamos de nosotros, hablamos de qué, de hermanos, de primos, de tíos. ¿Cómo eran esas jornadas? ¿Eran familias grandes? Porque la familia de tu mamá, ¿dónde estaba, por ejemplo? Sí, no, la de mi mamá sí es grande, pero están afuera, o están afuera. Yo tengo primas en Singapur, en Canadá, en Holanda. Tengo 2 tías que se han casado tienen esposos de la India. Entonces, pues tenemos una familia diversa, chinos, judíos, de todos lados. Mi mamá tiene 11 hermanos y mi papá también tenía un montón de hermanos, pero mi papá era el más joven y se casó viejo. Entonces ya su familia era, bueno, ya habían fallecido algunos porque se había casado viejo. Pero nosotros éramos una familia pequeña realmente. Nuestras vacaciones eran en Caracas. Teníamos una tía que vivía en Caracas, entonces era como que la íbamos a visitar en agosto. Y ella, me acuerdo que nos llevaba como cosas como muy específicas para que nosotros para que conociéramos. Una era el Museo de los Niños, que estaba apenas empezando. Empezaba el metro también el metro de Caracas. Entonces, para nosotros que veníamos del interior, era como una gran experiencia, esos paseos así en Caracas. Entonces, eso es como lo que yo más recuerdo. También las Navidades, mi mamá hacía hallacas. Entonces, mi mamá tenía su propia receta. ¿En qué momento tu mamá aprendió? ¿Cuántos idiomas habla tu mamá? Mi mamá habla 5 idiomas. Claro. Y mi tía le regaló a mi mamá uno de los primeros libros. Mi mamá tiene el tercer libro de Armando Escanone, sí. Entonces mi mamá se lo entrega, que yo lo tengo aquí y que yo me lo traje, y entonces era para mi mamá una gran referencia. Mi mamá decía, pero ¿por qué hay tantos ingredientes para hacer una hallaca? Entonces, mi mamá le gustaba muchísimo, sobre todo complacer a mi papá, porque mi papá era muy criollo. Claro. O sea, a mi papá le gustaba el quesillo, o sea, como un postrecito, la sopita de auyama, o sea, mi papá tenía un paladar muy venezolano. Entonces, por ejemplo, en mi casa se compraba mucho ají dulce, papelón, no podía faltar el limón y el ajo. Entonces, fíjate que lo sorprendente de todo esto es la variedad en cuanto a culturas, pero sí, cómo se mantiene una. Y a mí me gustaría preguntarte, tú de niña, ¿tú tenías súper claro qué era lo que querías hacer, que querías viajar por el mundo como lo haces hoy en día? ¿O era la típica tradicional con una profesión allí, en la ciudad donde estabas? No, yo soy administradora de profesión, pero yo tenía muy claro que yo me quería ir, yo en algún momento me quería ir del país. Y porque estábamos en Judibana, que era un pueblo de 8 calles, un campo petrolero de 8 calles, y yo decía, yo quisiera vivir en Estados Unidos. Y yo me acuerdo, Caro, que una vez mi mamá y yo estábamos viendo un programa que se llama MTV Real World, y estaba San Francisco. Yo le dije a mi mamá, yo voy a estar ahí, en el Golden Gate. Y mi mamá, como que, ¿dónde saca ella eso? Y entonces después, como unos 8, 10 años, yo me tomé esa foto. Óyeme algo, esa Sí. transición, lo hablábamos antes de ir a cámara. Uh-huh. Muchas personas planean Sí. emigrar, muchas personas Sí. hacen todo ese plan. En tu caso fue diferente. Uh-huh. Pero ¿en qué momento tú decides venir? Y lo más importante, ¿en qué momento tú decides quedarte? Por eso me lo vas a responder después de la pausa comercial, porque tenemos que hablar de nuestros patrocinantes. Si nosotros hablamos de salud, la salud en Estados Unidos es completamente diferente a la salud de nuestros países, comenzando con un médico primario. Por eso yo te quiero recomendar a los míos, a la doctora Laura, el doctor Rafael de Clínica Hispana Vida Sana. Son mis médicos primarios ya desde hace 6 años, así que yo confío plenamente en ellos, en cualquiera de sus sedes, en Dallas, en Plano o en Forward, y trabajan hasta los domingos, así que confíe en ellos como yo confío. A mí me preguntan mucho, Caro, un buen desayuno. Tempranito, 8 de la mañana, una empanadita recién hecha. Y tú sabes lo que yo te voy a decir, Lucy's Bakery, que es la primera lonchería del Metroplex, pero es que esas empanadas son como recién salidas del mar. Dígame la empanada de cazón que vas a morir totalmente. Pasa por allí porque te van a encantar, con todo un menú ampliado para cada uno de ustedes. Y pronto
siempre uno tiene celebraciones, tienes cumpleaños, tienes bodas, tienes bautizos, y por eso yo te quiero recomendar a Joyería La Francia. Allí vas a encontrar oro 14 y 18 quilates en cualquiera de sus sedes, tanto en Florida como en Dallas. Así que ven y queda como un rey con cualquiera de tus regalos en Joyería La Francia. MB Fiestas. MB Fiestas, ustedes han escuchado hablar de ellos. MB Fiestas celebran, decoran, hace que todo lo que tú tengas en mente lo hacen realidad para todas tus celebraciones y bodas. Pero ellos también ahora están fortaleciendo tus emprendimientos como nosotros, que todo el diseño de Cerca con Caro Pereira fue de mi esposo Lynch, pero lo llevamos a cabo gracias a MB Fiestas. Así que si tú quieres fortalecer tu emprendimiento, habla directamente con Karen o con Robinson, que ellos van a estar feliz de atenderte. Nosotros seguimos acá con Mamá Contemporánea. Rory, qué alegría que estés acá. Gracias. Dejamos una pregunta al aire. Cuando te viniste, no fue nada planeado, pero el momento para quedarte, Rory, ¿cómo fue eso y hace cuánto? Bueno, yo compraba también, aparte de trabajar, compraba ropa para vender y perfumes. Entonces a veces iba a Aruba y después dije, ay, voy a ir a Miami. Porque ya tenía la visa, dije, voy a aprovechar y voy a utilizar estos ahorros que tengo para comprar ropa para revender. Y llegué, Caro, y entre el 11 de abril y entre el 11 de septiembre y el 11 de abril. Y entonces era una época mala aquí y allá. Entonces mi familia, quédate allá porque están las cosas muy difíciles. Y entonces yo dije, wow, entonces, bueno, me quedaré. Era muy difícil para los inmigrantes en esa época, sobre todo para los árabes. Entonces, yo un día caminando vi un aviso que decía, se necesita persona que atienda una tienda que hable español, y dije, esa misma soy yo. Y entonces cuando entro, un señor me pregunta, ¿pero hablas español? Sí. ¿Pero dónde eres? De Venezuela. Y él me dice, yo también. Empieza esta tarde, y yo me quedé. Sí, entonces me acuerdo que al mes hacía como $700, que era muchísimo más de lo que yo podía haber hecho en Venezuela. Entonces ¿Pero dónde te quedabas? Era en Carolina del Norte y estaba en casa de unas amigas que habían estudiado conmigo. Y en eso yo estaba chateando con alguien y era mi esposo. Y entonces me dicen, te quiero conocer. Y él estaba haciendo una maestría en la Con estas aplicaciones en línea. Sí, con esas aplicaciones, pero no como las de ahora. Era como una amistad más que todo. A ver sí, pero era como un messenger y tú te metías y empezabas como a escribir a la gente y entonces tú mostrabas tu cara y después te salías. Era así, como ICQ o algo así, o Skype. Y entonces me dice, no, pero ya yo te quiero conocer, porque ya veníamos hablando mucho tiempo. Y yo, ay, Dios mío, bueno. Entonces vienen mis amigas que eran maracuchas y me dicen, Rory, pero vas a la tienda y te vas a comprar bastante ropa y le dejas las etiquetas. Y yo, ok. Bueno, entonces ellas me plancharon ese pelo, me sacaron las cejas, me pulieron y yo lo fui a conocer. Sí, yo estaba en Miami. Mira, ajá. No, dale. Ajá, yo estaba en Miami y volé a Carolina del Norte. Y entonces... Cuando ves a ese gringo, ya va, pero dime qué sentiste, qué viste cuando lo viste. Yo cuando lo conocí, no, él era igualito, pero yo pensé que era más alto. Y yo, me mintió. No era tan alto. Entonces, y poco a poco... Y entonces, ya en Carolina del Norte, cuando lo conozco, vi este anuncio del venezolano. Yo, ay, no, yo me voy a quedar aquí. Y ya se me estaba pasando el tiempo y ya yo me tenía que regresar, pero mi familia me decía, Rory, aquí se está poniendo muy difícil. Ya había muchos problemas, sobre todo para familias petroleras. Habían ya desalojado el campo. No sé botado, un montón de gente. Sí, mucha gente la habían votado. Y mi papá trabaja en PD Marina. Y había movido el Pilileón. Ese era como el problema más grande que les preocupaba a ellos. Y entonces, se me iba pasando el tiempo y yo, ya me tengo que regresar. Y entonces mi esposo, yo lo veo una vez como arrodillado y yo, ¿qué les pasa? Entonces me dice que si me quería casar. A esta yo ni hablaba inglés ni el español. Eso era pura seña. Amor. Y entonces, él me dijo que si me quería casar con él y yo así como que me está diciendo, pero no tenía anillo ni nada. Entonces yo,
no sé qué me estás diciendo. Entonces me decía así como que, y yo, ay, ¿se quiere casar conmigo? Y yo le dije que sí. Entonces, bueno, pasaron como unas semanas y nos fuimos a casar como en el City Hall con nuestros amigos. Teníamos un buen grupo de amigos. Y ¿Ya sé cuánto de eso? es ya 20 años. Es increíble, hace Sí. 20 años, Sí. algo que comenzó como una aplicación, Sí. que sin anillo te pidió matrimonio, que se Sí. casaron. Después me dio un anillo que era como una latica y yo, no, mi amor, yo soy venezolana, me tiene que dar la roca. Entonces, bueno, me compré un anillo y se me ha perdido. Sí, Dios mío. ¿Y no te mató? Sí, y a todas estas me lo tiene que reemplazar y yo todavía no tengo anillo. O sea, tengo ya 8 años, 10 años sin anillo. Entonces, Bueno, cuando venga el aniversario, ahorita Exacto. lo hacen. Exacto. De ese matrimonio hace 20 años, gracias a Dios se metieron en esa aplicación y viajaste Sí. de Miami a Carolina del Norte. Sí. Tienes 2 chamos. Sí, pero te voy a contar un pedazo que también nos pasó. Bueno, nosotros estábamos en Carolina del Norte, Caro, y empieza una recesión, un problema fuerte, porque ya en las Torres Gemelas, está una alerta de terrorismo. Entonces a mi esposo lo botan un jueves y a mí un viernes. O sea, nos quedamos como en el aire. Y entonces es la prueba de resiliencia más grande que he visto y aprendido, porque mi esposo lo botaron, llegó con su cajita y empezó a pasar fax. En esa época todavía se pasaba fax. Y mi esposo, no, este es mi resumen, ya yo estoy aplicando para conseguir trabajo. O sea, lo habían votado como a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde él estaba pasando su fax. Bueno, a la semana él me dice, mira, conseguí una entrevista, ¿tú te mudarías a California? Y yo sí. Nos mudamos a California, vendimos un montón de cosas y nos fuimos así. Y mandamos, él tiene un carro y lo mandamos por carretera y nosotros volamos. Mi esposo empieza a trabajar y yo dije, ay, voy a conseguirme un trabajo ahí en una pizzería. Entonces yo trabajo en una pizzería, Caro, y yo no hablaba inglés bien, y el señor griego, que me quería mucho, era un señor mayor, me ha puesto en el teléfono. Ay, Dios mío, qué cosa más horrible era por teléfono y uno no entiende inglés. Exacto, y entonces yo todas las órdenes malas, entonces, no, sin cebolla, 3 cebollas, todo lo hacía mal pero el señor me quería tanto, no, ya vas a aprender, no Y te nunca preocupes. te botaba, nunca No, te botaba. y la gente me insultaba, y o sea, era terrible. Entonces yo me tengo que buscar otro trabajo porque esta pizzería va a quebrar. Era muy cómico. Entonces yo todas las órdenes, no salió ni una orden buena. Entonces, bueno, yo veía un programa en la televisión y una vez dijeron Colombia en vez de Colombia. Entonces yo llamé al programa y yo, mire que se equivocaron. Y el productor empieza a hablar conmigo y me dice, ¿pero dónde eres? Yo, de Venezuela. ¿A ti no te gustaría trabajar aquí? Y me fui a trabajar a la televisión en San Francisco. Y entonces me dice, sí, porque la muchacha que trabajaba aquí se acaba de ir. Es lo que son las oportunidades. Sí. Y entonces yo después dije así como que, y él me dice, ¿pero tú tienes alguna experiencia? Yo le dije, no, pero yo aprendo. Yo ahí fui a la entrevista y me quedé con el trabajo. Yo hacía de todo. Bueno, entonces ahí empecé, me metí en unas clases de inglés. ¿Qué hacías allí inicialmente? La ¿Qué nervio? producción, pero era un programa para la segunda y tercera generación de hispanos en Estados Unidos, pero hablaban más inglés que en español. Entonces, bueno, era mi oportunidad de conectar con más gente, de aprender inglés, de relacionarme. Y en San Francisco fuimos muy, muy felices porque no teníamos hijos, estábamos mi esposo y yo casi que recién casados y teníamos como unos amigos, bueno, de cualquier parte del mundo, de África. Sí. San Francisco también tenía mucha diversidad con la comunidad LGTB. Entonces teníamos amigos, pero de todas partes, y más con el programa de televisión. Ahí estuve 3, casi 4 años. Sí, y aprendí muchísimas cosas. ¿Y por qué mudarse de San Francisco otra vez? Eran tan felices Bueno, allá. mi esposo recibió una oferta muy buena de trabajo en Texas, en Dallas. Y entonces ahí mi hijo nace en San Francisco, Chris, y de 6 meses nos los llevamos, pero esta vez fuimos manejando desde California a Texas. Entonces, bueno, fue una super experiencia, nos paramos en el Gran Cañón, y cuando llegamos a Texas, empieza como este boom, poquito a poquito. Yo manejaba la página web de la productora de televisión, y en Texas yo dije, ay, ¿sabes qué? Yo voy a tener mi propio blog. No se usaba la página web, sino el blog, estaba empezandito.
Y entonces yo me acuerdo que me puse, ¿pero qué es un blog? Y yo, ay no, yo no sé, pero yo voy a tener ¿Estamos uno. hablando en qué año, Rory? 2008, 2009. Entonces empiezo yo a tener mi blog. ¿Y sobre qué escribías inicialmente? Cosas que me pasaban con Chris, con mi hijo. Entonces mi hijo se botó encima una vez vaselina, con el pañal, o sea, como cosas de mamá, pero yo escribía y le tomaba una foto y la foto era chiquitica así, con el teléfono. Y entonces en el 2009 ya yo empecé a decir, ¿sabes qué? Yo voy a hacer esto más como en serio. Yo soy como la editora de mi propio blog. Y entonces, bueno, empecé poquito a poco y una vez me escribe Johnson's Baby y después me escribe Ford y yo dije, ay, mira, que hay una oportunidad de hacer algo diferente, ¿no? Y y empecé así a tener mi blog. El boom empieza en el 2011, ya tenía a Chris más grande y tenía a Chloe bebé. Chloe nace aquí en Texas. Y Y ya comienzas también el perfil en Instagram, en Facebook. Instagram, Eran exacto. otras plataformas también que estabas allí pionera. Sí. Bueno, cuando empieza Instagram, me dice, no, hay una plataforma que solo sube fotos y le pones como un filtro retro. Y yo me metí. Y ya tenía Twitter y tenía Facebook. Y entonces, bueno, yo subía mis fotos. De hecho, tengo una foto de Chloe, que es la primera, que ella es bebé. Y así empecé, y en el 2011 empezaron muchas oportunidades. Yo era mamá bloguera y era embajadora de varias marcas. Entonces fui la embajadora de Pampers y fue la primera embajadora bilingüe. ¿Cómo llegaste a eso? Eso es lo que la gente no sabe. Estamos hablando hace un montón de tiempo, 20 años atrás. Bueno, sí, no 15 tanto. con las 15, redes. 15 años con las redes. Sí. ¿Cómo se llega a eso? Bueno, yo quería hacer como algo y no quería como dejar de cuidar a los niños. Vivíamos en Rockwell y la escuela de mi hijo quedaba como al cruzar la calle. Yo en esa época no manejaba y yo dije, yo voy a empezar a hacer como mis cosas de blog y todo eso. Y las marcas empezaron a escribirme. Y yo dije, vi una oportunidad, dije, esto puede ser algo en la que yo pueda ganar dinero y pueda, o sea, seguir con mis hijos, ¿no? Entonces, bueno, en esa época ya era embajadora de muchas marcas. Era la embajadora de Clorox, de Pampers fui por mucho tiempo. Y siempre he dirigido a mamá con hijos. Mamá con hijos. Después fui Johnson's Baby, Aveeno, Neutrogena, Ford, después Toyota, o sea, empecé con varias marcas hasta que mis hijos en el 2017 ya empiezan, yo no quiero, a mí no me gusta, yo no quiero ir. Y ahora esa transición. Entonces, en el 2017 yo dije, bueno, como yo viajo, dije, voy a dedicarme a viajar. Igual todos viajamos aquí en la casa, entonces empecé poquito a poco. En ese momento yo tengo que preguntar esto, porque esta mujer viaja, ahora es bloguera de viaje, pero tiene muchísimos años en redes. ¿Cómo se hace? Esto es una pregunta que yo siempre me hago, Rory. Sí. ¿Cómo haces tú en ese momento cuando tú decías quiero ser bloguera de viaje? Con tu esposo. ¿Cómo lo hablaste con tu esposo? Tu chamos acá, ¿cómo se hace eso? Bueno, yo viajaba primero con los niños, viajaba con los dos y después con uno. Cuando quería empezar en la escuela, en el kinder, mi esposo se quedaba con el niño y yo viajaba con Chloe en brazos. Y viajaba con pañalera, coche, silla del carro y como era embajadora de Pampers, la caja de Pampers. Entonces, bueno, viajaba y me iba con la niña. Entonces tengo muchas fotos con ella y era trabajando. Entonces llegué a ir a New York, a Miami. Una vez hice un partnership con McDonald's. Y entonces ella estaba conmigo y ella se estaba tomando como un juguito, que era cuando sacaron como un smoothie. Sí. Y entonces, bueno, fue como una experiencia chévere. Ellos lo disfrutaron hasta que pudieron. Y yo nunca los obligué. Yo, bueno, si no quieren, no importa. Como esto es mío, yo lo que voy a hacer es como un cambio, una transición. Y empecé poquito a poco. Desde el 2017 llega la pandemia. Y yo dije, Dios mío, cuando ya estaba arrancando. Dije, ¿cómo viajo yo en pandemia? Entonces, bueno, el 2020 fue el año que menos viajé. Sin embargo, hice 2 viajes muy buenos, que fue a Sri Lanka, que me invitaron, y a Baytown, que es cerca de Houston. Entonces, bueno, con nuestras tapabocas, experimentando cosas así, pero ya mis hijos ya me decían, no, y cada vez salen menos. Y yo se los respeto. Si no quieren, pues no pasa nada, no importa. Yo sigo viajando. Nos organizamos muy bien, eso sí, yo dejo comida lista, lavo ropa,
lleno el tanque de la gasolina del Eso carro. es lo otro que yo iba a preguntar, porque la gente dice qué lindo que Sí. viaja, qué lindo trabajo. Yo particularmente te admiro mucho, además porque viajar es precioso. Sí. Entonces yo digo, Dios mío, qué lindo trabajo. Pero eres mamá y eres esposa. Sí. Y eres ama de casa Sí. también. Y cuando llegas acá también tienes responsabilidades. Sí. Entonces, ¿cómo es un día de Rory? Antes de irse de viaje por trabajo, ¿cómo te organizas? Es una pregunta que te tengo súper pendiente. Bueno, mi esposo es muy buen compañero en ese sentido, porque él se encarga de tener todo listo. Él es muy estricto con las notas. O sea, estos niños tienen que excelencia. Y entonces, mientras ellos están haciendo su tarea, yendo a la escuela con sus notas, todo está bien. Yo sí dejo comida lista. Yo me voy a secar pelo y todo, a depilarme, hacerme las cejas. Entonces, bueno, ese es como 1 o 2 días antes, Claro. el pelo. Déjamelo listo, las cejas. Después dejo la comida, lavo toda la ropa, lleno el tanque de la gasolina del carro, porque mi hijo ya maneja, y todo, vaso aspiradora, y ni siquiera le digo a mi esposo o a mi hijo que me vayan a llevar. Yo hasta tomo un Uber para no molestar más a nadie. Claro. Y entonces todo el mundo se queda muy tranquilo. Sí siento un poquito de culpa todavía viajando siento, cuando estoy en el avión, yo, ay, para que agarre 5 días, hubiera agarrado 3. Pero ya cuando ya el avión despega, yo, Ya adiós. está, ya está. Adiós, no me acuerdo de nadie. Pero sí sentí mucha culpa. Yo, ay, pobrecito. Y siempre he tenido como ese sentido de urgencia. Hace poco estuvimos en un crucero y fui con mi esposo y se han quedado los 2 hijos míos. Bueno, con una amiga que los iba como a chequear, pero mi hijo tiene 18 y la niña 15. Cocinan y, bueno, manejan y todo eso. Pero yo en el barco estaba, Dios mío, ya me tengo que regresar. Ya el 5.º día ya me sentía muy desesperada, me sentía mal. ¿Cuál ha sido el viaje más largo y más retador, a pesar que fuese maravilloso para ti, pero más largo y retador en función de tu familia? Me lo vas a decir después de la pausa comercial. Sí. Porque también tenemos que seguir hablando de migración. Emigrar a Estados Unidos, la principal preocupación es cómo hago para ajustar estatus. Y por eso yo te quiero recomendar a mi abogado, Héctor López. Él estuvo en todo mi proceso, cuando me vine con visa de estudiante, cuando cambié a visa de trabajo y después la residencia. Porque aquí lo importante es estar con personas que realmente sepan el sistema y que estén legalmente aptos para trabajar en este país. Así que vamos a hacer las cosas bien. Habla con el abogado Héctor López para que puedas hacer ese ajuste de estatus. Yo sé que muchos de ustedes y muchos de nosotros teníamos que manejar por todo Dallas para conseguir alguna de las chucherías, algunos de los productos que nosotros queríamos hispanos. Y eso era ir de un lado para otro, para al azar conseguir cosas. Ya no. En Venezuelan Treats, en cualquiera de sus sedes, tanto en Dallas como en Louisville, puedes encontrar todo porque es un supermercado hispano. Pero también tienen panadería y pastelería. Panadería todo el día, como esas panaderías en nuestro país. Así que ve a cualquier hora y vas a conseguir todo lo delicioso que hay en Venezuelan Treats. Cirujanos venezolanos en Texas. Eso no existía. Hace algún tiempo ya existen. Y es el grupo de cirujanos Elite que están en Houston. Yo me operé con ellos, los recomiendo al 100%, además que son médicos cirujanos venezolanos y tienen más de 20 años en este país. Así que confía en ellos como yo confío. Seguimos ya en la parte final con Rory, mamá contemporánea, que está aquí con nosotros, y te dejo esta pregunta al aire. El viaje más largo y más retador que sin duda alguna te iluminó el alma, pero tú dijiste, ay, esto fue demasiado tiempo, ¿lo recuerdas? Sí, en el 2023 fui a Colombia, tenía muchos años que no iba a Colombia y entonces fue un antes y un después para mí, primero porque me maravilló ver cómo Colombia ha rescatado su turismo, cómo han invertido esfuerzo humano de todo tipo para invitar al turista y eso me encantó. Estuve en zonas que han sido rescatadas, hay muchos jóvenes dedicándose al turismo, entonces bueno, me alegró muchísimo el alma, vi muchos venezolanos, lo cual también me dio mucha alegría, trabajando en la calle, me tomé fotos, fue muy bonito y ese para mí fue un antes y un después, sentí como que debía como reescribir mi propósito y que el turismo no debería ser un privilegio, el turismo debería estar abierto para todo el mundo, que ojalá todos pudiéramos viajar. Me sentí también como un poco responsable como de propagar el turismo
de manera justa, historias bonitas, diferentes. No siempre la foto instagramable, Sí. pero también como la señora que vende pues las arepas o el cafecito que es muy bueno, el café colombiano. Esas historias a veces que pasan como por debajo de la mesa, que me pareció como importante y yo quería como dejarle saber a la gente que ese es realmente mi propósito y debería ser el propósito del turismo, no solamente gastar por gastar o que sea un privilegio de un grupo muy selecto, sino de todos. Nuestros hijos deberíamos sacarle el pasaporte desde muy jóvenes para que viajen, para que disfruten, para que conozcan el mundo y que no solamente estén pues en la computadora, los Sí. videojuegos o el teléfono, sino que hay un mundo más allá y más grande y la prioridad debe ser nuestros países también, Centroamérica, Latinoamérica, Sudamérica. Entonces, sí, ese fue como mi antes y mi después. Fíjate que si yo te preguntara hoy, si tú tuvieses la oportunidad de cambiar Ujú. de profesión, de oficio, Sí. ¿cambiarías lo que estás haciendo ahorita? Y si lo cambiarías, ¿sería por cuál? Em, Es una pregunta compleja, ¿no? sí. Ahora estoy estudiando también, tomando clases y es para escribir y me gustaría ser periodista. Sí, sí, me gustaría porque creo que también hay que contar otras historias. Hay gente que merece también ser escuchada y creo que sería como una bonita profesión. Esa para mí sería como una carrera que me encantaría. Y sí la voy a hacer, sí la voy a hacer. No sí. lo dudo que lo vayas a hacer. Sí. Sí, mira todo lo que has logrado. Sí. Pero además tú tienes algo que ya es un plus. Ujú. ¿Sabes qué es? Que ya conoces y has desarrollado la empatía y sensibilidad al conocer tanta gente. Sí. Y eso es clave a la hora de hacer entrevistas. Sí. Si ves atrás y ves a la Rory, Ujú. a la niñita Rory y a la Rory de hoy en día, ¿qué le dices a la Rory niñita de aquel pueblo de 8 calles? Bueno, le diría que todo va a estar bien, que hay que arriesgarse. Yo me arriesgué. Y yo creo que si alguien me pregunta, ¿tú lo harías ahora? Yo no saldría con un desconocido ni vendría a un país que no conozco. Entonces, pero sí creo que hay que arriesgarse. Hay más que ganar que perder. Y, y confiar. Creo que siempre hay un propósito, siempre hay como una misión. Yo creo que también tengo una misión a través de mis redes, de mi blog. Trato también siempre ser empática, de escuchar a mi comunidad. Con todo lo que ha pasado, yo les escribo una nota y les dije, ¿sabes qué? Todo va a estar bien, todo va a estar bien, vamos a salir de esta. Yo creo que no va a ser oscuro todo el tiempo. Y para mí es como una misión también dar que la gente conozca dónde vive. Entonces por eso yo pongo tanto de Dallas y de DFW y de estas ciudades, porque mucha gente pasa todo el día trabajando, pero no sale. Y todos tenemos derecho a recrearnos, a salir. No todo puede ser trabajar, no todo puede ser el dinero. También hay cosas que puedes hacer gratis. Puedes sentarte en un parque. La otra vez salí y me llevé mi laptop y me senté en el parque un rato. Después empezó a llover, pero me senté un rato y dije, bueno, no puede uno estar todo el tiempo, salir, trabajar, regresar, estar en una casa, pagar la renta, pagar los biles. No, hay un mundo más allá, más afuera, vamos a salir, vamos a disfrutar, a respirar también. Y esa es como mi misión, que la gente también no vive en una ciudad que a mí me ha pasado y no conoce todo. Me pasó en San Francisco, me pasó en New Jersey. No llegué a conocerlas, o todavía no conozco las cataratas del Niágara y Alcatraz, viviendo tan cerca. Lo tengo ahí, después voy. Ponerse planes, pero sobre Sí. todo cumplirlos. Sí. Y sin duda alguna, si ese es tu propósito, que es mostrar mucho más a la ciudad, pues lo logras a través Sí. de tus ventanas. Gracias, Rory, Sí. por estar acá. Me hace muy contenta, estoy muy feliz
porque además te admiro mucho tu trabajo, porque has Gracias. sido una de las pioneras Sí. y sobre lindo con un propósito, sobre todo eso. Gracias, Rory. Gracias a ti, un abrazo. Muchísimas gracias y así nos despedimos de Rory, nos despedimos de cerca con Caro Pereira y como yo siempre digo, rodéense de gente buena, de gente honesta y de gente trabajadora, porque tarde o temprano, aunque a veces se tarde, a la gente buena le pasan cosas buenas. Que Diosito los bendiga y nos vemos la próxima semana.